Todos fuimos niños o niñas alguna vez. Por más que recordemos más o menos, bien o mal, cómo han sido muchos momentos de nuestra niñez y o adolescencia, todos pasamos por ciertas etapas, con sus pros y contras correspondientes. Nuestra percepción sobre el mundo que tenemos alrededor siempre es muy limitada, pero cuando somos niños o estamos aún creciendo, aprendiendo e incorporando determinados códigos y formas de ver y entender gran parte del mundo que nos rodea, estamos siendo aún constituidos y educados un poco en términos culturales. Esa percepción se podría decir que es aún más reducida a causa de todo el flujo de información nueva que adquirimos y con la que debemos lidiar constantemente. Lost in Random es un juego que ha pasado un poco, o bastante, desapercibido en los últimos años. Su salida en septiembre del 2021 dejó solo un puñado de buenas críticas, tampoco nada alarmante, y una supuesta cantidad de ventas aceptables, como para que se tuviera en cuenta una futura segunda parte. Zoink, el estudio desarrollador detrás de este juego, autor de otras obras como Stick It to the Man, Fe y Flipping Dead, supo conferirle un carácter y perfil muy particular a esta obra. Muchos han remarcado todo su parecido estético con las películas de Tim Burton y hasta con el arte de Shao Kahn, lo cual sería innegable. Pero en este juego todo el diseño artístico general va de la mano de una catarata de mensajes que procura dejar muy en claros en todo momento. Como han remarcado también muchos medios, el juego no esconde determinadas críticas sociales ni ideológicas. Pero más significativa es la utilización que se hace de la figura del sujeto menor, preadolescente, así como también de nuestra construcción subjetiva como individuos. La mayoría de nosotros no somos contemporáneamente conscientes de las oportunidades que tenemos o vamos a tener, ni de la gravedad de muchas de las situaciones que se nos presentan cuando tenemos 12 años. Eso no quita que alrededor nuestro, o incluso por nosotros, no puedan suceder grandes cosas. En Lost in Random hay dos temas muy importantes que demarcan el mensaje a nivel argumental de manera muy clara: la desigualdad y la constitución de la subjetividad. El juego plantea ya desde el comienzo un contexto completamente desigual. Su mundo, el Gran Reino de Azar, es dividido a su vez en 6 reinos más chicos, con nombres que tienen su raíz en números que van del 1 al 6. Cuando los niños de todo ese gran reino cumplen 12 años, deben tirar un dado para ser designados de manera perpetua a uno de los subreinos que les toquen de acuerdo a lo dispuesto por el azar. El juego comienza en Umburbio, una especie de pueblito costero completamente derruido, sucio y vulnerable. Y ya en este punto promiscuo, el juego comienza a proponer lo que va a querer acercarle al jugador. Uno podría pensar que por ser un pueblo con un nombre que corresponde al número 1, Umburbio, padece de condiciones desiguales por representar a algún tipo de bajo estrato social. Pero a medida que vamos recorriendo los próximos 5 reinos, entendemos que no es tan así. Encontramos que la gente de Lon 2, por ejemplo, parecería estar incluso en condiciones estructurales más enteras que en Triena, reino en guerra, o incluso Monte 4, un lugar corrupto y donde reina un jeque del juego de apuestas. A medida que vamos atravesando todos estos reinos, nos damos cuenta que todos parecerían haber sido condenados a la decadencia, la precarización y el desmoronamiento. El único lugar que te repiten una y otra vez como utópico es Seistopía, pero sobre el final de la aventura también nos damos cuenta de que era otra mentira más. No hay ninguna relación directa entre confort o comodidad y número de reino, por lo menos en el momento histórico de aquel mundo en el que el juego se desarrolla, ya que también se deja ver a lo largo de la aventura que han existido otros tiempos mejores para casi todos los habitantes. La diferencia que resalta el juego constantemente a través de muchos personajes es que el estado de situación benevolente precedente a toda esta decadencia era gracias al poder de los dados y las cartas que sirven para sacar el poder de estos. El único dado que quedó funcional sería el de la reina, representante del poder hegemónico del reino de Azar. En general, los denominadores comunes a lo largo y ancho de todo el reino suelen ser la violencia explícita o latente, el miedo, la corrupción, la desigualdad y el abandono. Hasta aquí la metáfora es más que evidente. En términos materialistas históricos de Marx, los medios de producción son controlados solo por la reina, la cual a su vez cuenta con el poder hegemónico de las fuerzas de coerción, todo esto en representación de la infraestructura. Así también podríamos entender el rol tan importante que juega a nivel simbólico el azar y los dados, no solo por el bagaje histórico de bonanza que supo tener el reino en mejores días, sino también porque desde su reinado imponen la importancia de este. Al ser la reina la única que cuenta con los fabulosos poderes del único dado funcional, por decantación cuenta con un poder extraordinario frente a cualquier otro mortal del reino. Esta ideología reinante corresponde a la superestructura en términos marxistas.
El panorama comienza a complejizarse si quisiéramos entender por qué, en este contexto de marginalidad, violencia y desaliento, el juego trata de una niña de 12 años que recorre todo el reino para buscar a su hermana, oponiéndose a toda contravención que se le presente. Par, Even, en inglés, sale de una epopeya en busca de su hermana en contra de todo pronóstico o posibilidad de encontrarla. Lo que parecería ser una locura, a Par se le presenta como una necesidad, ya que la angustia y el malestar que sentía por la falta de su hermana era casi incontrolable para ella. Pero esta angustia no era solo sostenida por el hecho en sí, sino que además en muchos momentos del juego, especialmente al comienzo, es cuestionada una y otra vez la norma impositiva de tener que tirar el dado para ser designado a algún reino. Es más, no solo es cuestionada por parte de Par, sino también por otros niños que no quieren tirar el dado o tener que terminar en algún reino que no desean. Hay una necesidad por parte de Par de hacerse escuchar, de hacerse entender frente a la gente que la rodea, sobre todo sus padres, siendo los representantes más inmediatos de la adultez a su alrededor. Hay un sentimiento de injusticia frente a esta situación que le toca vivir y que la separa de alguna manera forzosa, no elegida, de alguien fundamental para ella como su hermana. A partir de esto, y los síntomas que se le empiezan a presentar, sobre todo a través de sueños, Par decide actuar en contra de todo lo que le es impuesto. Se va de su casa, devuelve la vida a un dado, se va de su reino, atraviesa todos los reinos, lucha contra las fuerzas del orden, se opone a muchos adultos e incluso a algunos dirigentes déspotas, ayuda a terminar con una guerra y lucha abiertamente contra la reina y sus ayudantes, contra el poder hegemónico del reino. Ahora bien, más allá de la obvia impronta fantástica de toda esta historia, simbólicamente hablando, las acciones de Par devienen de una actitud específica y medular que el personaje decide adoptar en su resistencia contra lo que se le impone. Es su forma de actuar por motus propio, de gritarle al mundo su verdad, como hace muchas veces durante varias batallas o en discusiones con varios personajes antagonistas. Es, en una palabra, su parresía. Esta puede ser definida como la palabra franca, sincera. No es otra cosa que un clamor de justicia frente a un poder que excede al individuo y que no lo oye ni atiende a sus deseos, necesidades o requerimientos. Como recupera el filósofo José Carrillo Mayorga, la parresía es una forma de decir verdad, una forma que no está obligada más que por la fuerza de la libertad. También el politólogo Eduardo Bustelo remarca que precisamente la voz infantil puede entenderse como una parresía, un alzamiento sincero, abierto, insurrecto, que demanda escucha y clama por la justicia ante un orden poderoso y a menudo violento, que puede aplastarlo. Aún así, Par no solo busca ser escuchada, entendida o atendida, sino también busca llevar adelante su objetivo de romper esas estructuras instituidas y recuperar a su hermana en contra de toda violencia del sistema. Como sostuvo Michel Foucault, el objetivo de la práctica parresiástica ya no es tanto la opinión útil en tal o cual circunstancia específica, sino la formación de cierta manera de ser, cierta manera de hacer, cierta manera de conducirse. Según este autor, la práctica de la parresía busca afectar la sustancia ética del oyente, se dirige al ethos del individuo, al modo de valorar, a la vez que a la misma persona que hace de agente se reafirma y construye a sí mismo, por lo que tendría una doble vía de afectación. La parresía, así, tiene una gran potencia y efectividad en el desarrollo de procesos de subjetivación, ya que la intervención se lleva adelante desde todos los frentes en que el individuo llega a expresarse. En sintonía con esto, por otro lado, encontramos que la misma Par, en una misión secundaria, ayuda a uno de sus amigos que se ha metido en problemas a tomar una actitud voluntariosa, valiente y rebelde contra las fuerzas del orden de los reinos. Par contagia con su verdad la actitud a sus pares, a otros niños, incluso al final de la aventura, en las últimas escenas de escape. A pesar de que la protagonista se muestra a la vez valiente y decidida, también cuenta con momentos de vulnerabilidad y fragilidad. Más de una vez expresa toda su angustia y proclama sus deseos de retornar a su casa. Esto le da aún más profundidad a un personaje que, de acuerdo a sus acciones, al viaje épico en el que se embarca, no solo refuerza momento a momento cada vez más su propia subjetividad frente a todo el mundo que la rodea, reafirmándose a sí misma paso a paso, sino que también su propio viaje, su propuesta frente a aquellas figuras injustas o abusivas que se le presentan, es en sí misma una proposición de cambio. Par, por defecto, actúa, habla y se expresa de manera despreocupada con las personas con las que se encuentra. No siente ningún compromiso con nadie más que con su propio objetivo, por lo que su actitud es transparente prácticamente el mayor porcentaje del tiempo. Mientras el mundo que la rodea se erige misterioso, con miles de dudas, tabúes, preocupaciones, patologías de todo tipo y un largo etcétera, la base de Par es la de un personaje ajeno a todo aquello.
Par sigue siendo una niña que solo quiere encontrar a su hermana para volver a jugar con ella en su casa en Umburbio. Es una outsider cultural, en algún punto, de los problemas y el mundo adulto que la rodean a lo largo y ancho de todo el reino de Azar, porque aún está creciendo y se está educando con todo aquello. Sus acciones y logros extraordinarios llevados a cabo al lado de Dadelio no son buscados ni deseados a conciencia por ella, son requisitos necesarios en vías de intentar lograr llegar de nuevo a su hermana. Lo que estamos presenciando a lo largo del juego es la constitución de buena parte de la subjetividad de la protagonista, de Par. Como resalta una vez más Foucault, el individuo constituye su subjetividad siempre en sus relaciones con el saber, el poder y, especialmente, con la verdad. Esta última entendida como reflexión tanto sobre las verdades instauradas por los otros dos ámbitos, o sea, el saber y el poder socialmente instaurados, y la construcción de saber desde su propia experiencia de vida. En esa dinámica, Par logra lo inesperado al final de toda la aventura, cambiar todo el mundo a su alrededor. Esto, que podría parecer un simple mensaje de típico cuento de hadas, cobra mucha significancia al interno de todo lo que viene a representar el mensaje del juego. En un contexto degradado, sumamente pobre, marginal, violento y oprimido, la agencia por parte de una niña menor que se autoconstruye, reafirmándose en su devenir, pregonando una actitud distinta con sus pares, deviene en cambios estructurales. La resistencia, la parresía, la agencialidad de Par la hace capaz de enunciar verdades sobre sí misma y sobre el mundo injusto que la rodea, sin ningún tapujo. A contrapelo de la imagen del niño como sujeto desprovisto de herramientas, vulnerable, inocente y sumamente dependiente de los adultos, Par, y algún que otro niño más en el juego, representa a un sujeto en construcción que observa, elige y actúa en autorrepresentación. La autonomía, la transparencia y la verdad exclamada en forma de agencialidad no es ya solo la representación misma del punto de articulación entre delimitación de subjetividad y contexto social, sino también el mensaje del juego. Hace falta que el sujeto se autoconstruya, con criterios propios, se reafirme a sí mismo para cambiar las cosas, para cambiar un mundo en decadencia, coercionado y marginalizado por los sectores acomodados reinantes que gobiernan mediante relaciones desiguales de poder y subordinación. Aquí no sirve agachar la cabeza por miedo o reproducir los modelos de control o manipulación de muchos adultos. La propuesta de cambio es la de la acción, la de generar algo distinto a partir de una necesidad y una verdad propia sostenida contra viento y marea. Este mensaje se ve reforzado, a su vez, paralelamente mediante otros elementos del Lasting Random. El narrador, por ejemplo, que muchos han catalogado de una molestia o que se encontraba de más en el juego, es un elemento poderoso a fines de acercarle estos mensajes al jugador. Este narrador, que no llega a ser del todo omnisciente, cierto momento del juego lo deja muy en claro poniéndolo en aprietos, hace de conector entre lo que va sucediendo en el juego y el jugador mismo, rompiendo la cuarta pared muchas veces. Su papel de mediador no es en vano ni está de más. Al contrario, la mayor parte de las veces en que toma más protagonismo, pareciera que desconcentrará al jugador de su inmersión, pero esto al mismo tiempo sirve para que el jugador efectivamente tome distancia y se enfoque en el contexto, en algo que le acabase de suceder a Par o algo que le acabasen de decir de forma poco inocente o que remarca ciertas características específicas de la trama. Así también, todo el diseño artístico del juego genera una atmósfera oscura, misteriosa y por momentos triste a la integridad total de Lasting Random. El modelado perturbador de muchos personajes, sus personalidades y los diálogos que se dan con ellos, generando siempre la incertidumbre de que están tramando algo o tengan propósitos turbios, pareciera estar definiendo la imagen de los adultos que detentan el poder sobre los menores. La música, que genera contención, fantasía y expectación en partes casi iguales, va siempre de la mano de las cosas que le suceden a Par, pareciendo representar las sensaciones del personaje en su choque con el mundo. El diseño artístico de muchos escenarios, por otro lado, siempre buscan dejar una esquina o un recoveco a la imaginación, generando tensiones y ansiedad por desconocimiento de un contexto que excede al personaje. Todo funciona al servicio de una débil señal de tensión fantástica y oscura, dando lugar siempre a un mundo de ruido e intrigante. Desde los ojos de una niña de 12 años, nacida y crecida solo en un lugar como Umburbio, para la cual sus padres y su hermana son lo más fundamental del mundo, forzada a recorrer todo el reino entero para su objetivo más inmediato, todo este diseño es sumamente apropiado. El punto de encuentro, la conexión entre ambos temas medulares que entrecruzan el juego, la desigualdad y la constitución de subjetividad, se reúnen en la agencialidad de Par, en acción y reacción.
El mundo a su alrededor la modela, la violenta y genera que devenga en sujeto que, movido por fines propios, termine por modificar todo a su alrededor, mediante una acción total parresiástica. Par es la expresión última, fantástica y algo utópica del hartazgo, del reclamo contra la injusticia, de un bagaje cultural cansado de degradarse bajo la coerción de un contexto sumido en la desigualdad. Como dije al comienzo, todos alguna vez pasamos por la niñez. En aquella situación, de seguro que alguna vez llegamos a sentir que el mundo a nuestro alrededor, o los adultos sobre todo que nos rodeaban e imponían normas o reglas, no llevaban la razón, que eran injustos con nosotros. Sin embargo, no dejaban de ser aquellos adultos quienes tomaban decisiones por y para nosotros, sobre nuestras vidas, y que tales decisiones excedían a nuestro poder y a nuestras voces, incluso dando lugar a momentos o situaciones en las que resultábamos invisibilizados o desoídos. Aquel mundo adulto es el que se le impone, en su calidad de menores de manera casi natural, a todos los niños, preadolescentes y adolescentes, que los modelan y les instituyen formas y maneras de ser, de pensar y de actuar, que los coarta o les propone oportunidades. En Lost in Random encontramos un mundo adulto oscuro, intrigante e injusto y traicionero, tanto como, a veces, benevolente y amigable. No debemos confundirnos con su nombre, ya que no es necesariamente un mundo azaroso en sí, sino que el azar allí deviene de sus poderes reinantes, es impuesto y forzado por ellos, porque es la herramienta de poder que se ha procurado de forma hegemónica. El mensaje de Lost in Random, al final, es de esperanza, porque esta es representada por Par, una niña que lleva a cabo su agencialidad en contra de todo un sistema entero. Este tópico no es la primera vez que se ve, ni será la última seguramente. Lost in Random no es necesariamente revolucionario, ni tan innovador, pero su sabor es fuerte porque sus contrastes son potentes. Siendo una historia de fantasía, a la vez oscura que ligera, no se limita en expresar cosas crudas como las desigualdades, el abuso, la injusticia o la muerte, como tampoco cosas bellas como la amistad, el amor o la esperanza. En ningún momento se dejan de ver las situaciones vulnerables en las que vive la mayoría de la gente, o de sentir la desconfianza ni la incerteza. Aún nos encontremos siempre en una historia de fantasía, narrada como tal. El principal contraste aquí termina siendo lo que, como espectadores foráneos, percibimos, lo que podemos entender de lo que estamos viendo, y no viene expreso de manera completa, a contraluz del tono ligero y amigable que presenta como producto. Mientras vemos gente viviendo de manera precaria, gente volviéndose demente o las ruinas dejadas por la guerra, paralelamente se nos presentan las bondades de la amistad, la fraternidad y la confianza en uno mismo. El primer y último elemento que genera el tono oscuro de la aventura es lo que resulta estar tácito de aquel mundo, y nosotros interpretamos siempre asimilando esa información indirecta con conocimientos de nuestra experiencia del mundo real. Es en ese punto en donde Lost in Random quiere enviarnos mensajes muy poco inocentes y obvios. Es en ese punto, precisamente, que esta aventura se revela verdaderamente oscura, en ese lugar donde nuestro conocimiento del mundo, todo aquel saber sobre determinadas problemáticas que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida y que a nuestros 12 años muy posiblemente se nos escapaban, llena de contenido y sentido, lo que Lost in Random deja en completa tensión. Y si Par representa la esperanza, es porque es ella, representante de la niñez, quien consigue tener un dado más. Es la juventud recuperando, después de tanta desidia y devastación, un medio para luchar, un medio para elegir, para reafirmarse, para poder constituirse y cambiar el entorno. Para eso haría falta alguien como Par, con sus defectos, temores y fragilidades, pero también con sus luchas, ilusiones y convicciones. Como afirmaría Foucault, la parresía es una manera de ligarnos a nosotros mismos en la forma de un acto valeroso. Allá por el 2021, algunos portales de internet escribieron que en verdad este juego de random tendría muy poco, queriendo resaltar el carácter unilineal de la aventura. Lo que se le escapa a este punto de vista es que el nombre del juego, Lost in Random, al final parecería cuajar mucho mejor en sintonía con las críticas sociales a las que hace referencia. En una realidad desigual, empobrecida y precaria, donde faltan oportunidades y el poder lo tienen muy pocos, el que gobierna la vida es el azar, y la suerte cae siempre del lado de aquellos que tienen los dados y pueden llegar a elegir. Si te gustó este video, el contenido o el tema expuesto, puedes dejar tus comentarios de cualquier índole, darle like y suscribirte, ya que el feedback nunca viene mal y sigo trabajando en más videos. Muchas gracias por llegar hasta acá
y adiós.